¿Te gustan las plantas y te cuesta cuidarlas? Bueno, en este video te quiero enseñar a categorizar según su clima. Y esto, por añadidura, se dará solo la mantención, se dará cómo analizar, cómo cuidarlas, cómo regarlas, cómo formar el sustrato para tenerlas bellas, sanas y frondosas. Me presento, mi nombre es Jocelyn, soy ingeniera agrónoma y en todas las redes sociales me encuentras como la doctora de plantas. Y si quieres enterarte de lo que voy a mencionar en estos minutos, que es muy poderoso, recuerda suscribirte para enterarte también de otros videos que van sumando dentro del aprendizaje. Y recuerda que si te encanta cómo enseño y te hace sentido todo lo que digo, yo de manera ordenada, de la A a la Z, te hice un super curso de las 6 claves para la mantención, claves para la mantención de tus plantas, ¿ya? Vamos entonces a ver las categorías de plantas. Okay, vamos a empezar con los conceptos básicos de categoría. Las plantas tienen tejidos suculentos, muy gordos, ¿cierto? Probablemente como esta aloe, que es muy distinto a un helecho. Me refiero al grosor de la hoja. Tenemos plantas súper exóticas, que algunas las tengo dentro de un invernadero. Por ejemplo, este es un Pothos Marble Queen, con sus variegaciones ahí, ¿verdad? Aquí voy con esto, que físicamente su morfología es distinta. ¿Por qué? Y ahora vamos a razonar, vamos a analizar. Si nos estamos encontrando con plantas suculentas, carnosas, de tejidos gruesos o tallos gruesos, como esta Tradescantia, quiere decir que lo más probable que de donde viene, no lo más probable, es así, que de donde viene hay sequía. Pequeñas estaciones de sequías, grandes estaciones de sequías, o lluvias que vienen y van, y luego desaparecen. Te comento que ese sector son plantas del grupo Cactus, grupo suculenta o más conocido como el metabolismo de las CAM. Y justamente ellas necesitan poco riego o necesitan que drene bastante el riego. Y aquí es donde tú tienes que ir clasificando. Vamos a entrar a la categoría del grupo CAM, metabolismo CAM, que son aquellas que viven en periodos de sequías muy largos. Pero dentro de ese grupo del metabolismo CAM, de las crástulas, de las suculentas, los cactus, los cerebros, las tradescantias probablemente, las cucharitas, las sansevieras, las peperomias, que son carnosos, ya sea tallo, hoja, quizás, no sé, el peciolo, algo debe tener más carnoso que otros sectores, se debe a eso mismo. Entonces estamos analizando y decimos, ya, son carnosas, perfecto, pero hay plantas que son del trópico. Por ejemplo, la aloe vera o aloe sábila o algún tipo de aloe entra en el grupo algunos de estepa, desierto, y desierto no me refiero a cruzar esas dunas con arena porque no hay vegetación. Si pensamos dentro de aquellas películas, no hay vegetación, es más estepa, como en las películas de cowboy, ¿cierto? De vaqueros, que son estepas, son cactus, hay San Pedros, esos que son como en forma así, ¿cierto? Alguna planta rodante. Son sectores que en las noches son muy frías y en el día es muy caluroso. Hay estepa cálida, estepa fría, no importa, pero que ahí llueve tarde, mar y nunca, casi nunca. ¿Ya? Y por lo mismo tienen tejidos gruesos que se abastecen probablemente de la bruma, de la neblina, si es de la costa, la vaguada costera, donde hay sectores muy arenosos, le cuesta anclarse, pero sus mismas raíces gordotas hacen que se ancle. Entonces, tú tienes que averiguar inmediatamente si esa planta es del sector estepa, porque por otro lado tenemos plantas del trópico, como por ejemplo los rosarios o las sansevieras o las lenguas de suegra, espada de San Jorge, San José, que por ejemplo el rosario es una planta suculenta, pero no es de estepa, no es de sol directo, no es de sectores áridos, es de sectores trópicos, o sea, vive más de la vaguada, de la humedad, calor, sol indirecto. Entonces ahí ya estamos clasificando que hay estepa y trópico o subtrópico. Las sansevieras crecen en los países mucho más caribeños, ¿verdad? Por otro lado tenemos estos esquejes, ¿verdad? De patitas de jaiba o cactus de Navidad. Son suculentas claramente, pero se llaman cactus de Navidad porque crecen en la nieve o la Navidad anglosajona, ¿verdad? Eh, y en sectores fríos. O sea, ¿qué me está diciendo? Tenemos plantas del grupo CAM,
de estepa, grupo CAM trópico, grupo CAM frío, mediterráneo, templado frío. Entonces, claro, todas viven en escasez hídrica, pero sectores que el clima, el entorno, la luz difiere. Por un lado tenemos un lugar seco, 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 caluroso de día, muy frío en la noche probablemente. Ahí hay que estudiar más a fondo el tema de la estepa porque hay distintas. Trópico, subtrópico, selva, sabana, porque hay sectores de la sabana donde está, ¿verdad?, el Rey León, donde es muy, muy boscoso la selva, pero luego se va abriendo paso y llega a la sabana. Y ahí hay un gran cambio entre un clima y otro clima. Y por otro lado tenemos los templados. Acá en Chile es un templado frío, templado cálido, mediterráneo, costero, ahí se va dividiendo, pero hay periodos que ni llueve. En la selva, probablemente la selva abierta, seca de la sabana, imagínense los elefantes y las jirafas así sedientos, sin poder absorber agua o tomar o que se llenen estas lagunas, no llueve. Y la estepa menos. Entonces ya te estoy dando a conocer 3 climas, hay muchos más. ¿Ya? Pero en el curso que te acabo de mencionar al inicio te lo explico más en detalle para que puedas entender cómo clasificarla. Entonces ahí es cuando te da la idea de que no todas las suculentas viven a sol directo, no todas tienes que asociarla con el desierto, pero lo que sí están de acuerdo es que es de bajo requerimiento hídrico. Por ende, tienes que buscar un sustrato drenable. Y para la mantención, yo te aconsejaría quizás colocar todas las del grupo Cactus, todas las del grupo Estepa, todas las que le pueden llegar el sol directo. Después al lado, todas las que les llega el sol indirecto. Y más allá, probablemente las que le llega el frío, en ese rincón frío, o las sacas cuando viene el invierno a tu país, ¿ya? Todo depende también de tu país o las condiciones de infraestructura de tu casa. Pero hay sectores que puede estar y otros que no. Quizás tienes que darle la condición de mucha humedad, mucha humedad. No estoy hablando de regar harto, hablo de humedad, esa sensación de que está helado, siento como que hay mucha humedad, mis patitas, mis raíces, mis pies están secos, pero percibo la sensación térmica de que hay humedad, que está frío, como las típicas mañanas heladas, ¿ya? Entonces, ten en cuenta que puedes ir clasificando tus plantas y diseñando a nivel estético de esa manera. Por otro lado, tenemos el grupo tropical. Yo las tengo acá porque la humedad no me favorece. Chile, Santiago específicamente, no es tropical. Puede ser que en otoño, en primavera, cuando pasa de frío a calor, puede que haya una sensación de humedad, puede que haya un calorcito, ahí sí, pero es muy breve. El resto o es extremadamente frío o es extremadamente caluroso seco. Y ellas necesitan sauna, necesitan humedad. Entonces ahora estoy entrando en otoño. ¿Puedo levantar esto? Y están las condiciones ideales, pero hay plantas que todavía no se dan o a las 4 o 5 de la tarde empiezan a sentirse fatal. Hay otras que están muy adaptadas, pero otras que no, que son sobre todo las más exóticas y que requieren vitrina. Entonces, ahí tú tienes que averiguar y tantear, analizar y observar si tu planta se está dando después de 2, 3 o 4 semanas, si son las condiciones favorables. Las calateas y las marantas siempre te van a pedir humedad, las orquídeas siempre te van a pedir humedad, pero hay otras como los potus probablemente, algunas cucharitas, algunas sansevieras que son del trópico, del grupo K, pero son tropicales, ¿ya? Entonces esas lo más probable es que sí se te adaptan muy bien. Las monsteras, ¿verdad? Los filodendros que ya pasarían a ser subtropicales o templado cálido, templado frío. En el templado frío no es que saquen su esplendor, incluso entran en dormancia, pero son increíbles, muy, muy poderosos, ¿ya? Por otro lado, tenemos el grupo mediterráneo, el templado, y estas son como las plantas clásicas de Chile porque son nativas, son parte de nuestro clima, costero, templado frío, templado cálido. Entonces, mediterráneos se dan las condiciones, pero si estas plantas se van al trópico o se van a la Antártida o al desierto, no se van a dar porque el clima no es favorable. Entonces, típicas normales podrían ser algunos geranios, algunos pelargonios, probablemente algunos de papas como gladiolos, agapantos, lirios, que son de temporada, ya sea fría o calor, que justamente los países templados marcan ambas estaciones. Me explico, por eso se dan súper bien. Pero hay otras plantas que no. Entonces, aquí quiero llegar con esto, es que si te hablé bien de 3 grupos, templados, eh,
áridos, ¿ya? Y que estos se subdividen. Y por otro lado tenemos el trópico, ¿verdad? O subtrópico, selva húmeda, selva seca, sabana. Tú puedes clasificar así en tu casa. Averigua bien de qué país viene. ¿Vendrá de Grecia, del desierto de Sahara, de África del Norte, de América del Norte? ¿Vendrá de cerca de los países de la línea del Ecuador, donde está el trópico, en la parte del Amazonas? Y ahí tú vas discerniendo cuáles son los posibles cuidados. Ahora bien, eso es el origen. Otra cosa es cuando tú vas a buscar la planta al vivero y ellos lo adaptaron de otra manera. Probablemente le dieron las condiciones, pero de a poquito lo iban adaptando al clima, ¿cierto? Climatizar. Entonces, el hecho de mejorar sus condiciones, eso también ayuda de cierta manera a que tú asemejes las condiciones del vivero. Aunque el vivero igual puede ser un engaño, porque probablemente esa planta lleva una semana y la compraste inmediatamente, entonces no alcanzó ni siquiera a adaptarse. ¿Me explico? Yo siempre prefiero el del lugar del origen o hablar con el viverista de que cómo la tienen, en qué condiciones, observa, hay mayarrache, le llegó el sol directo, cómo es la situación. Pero siempre el lugar de origen es el que te va a permitir dar las herramientas. Entonces, cuando juegues con la estética en tu hogar, yo acá tengo un surtido, pero ninguna le llega al sol directo. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes jugar poniendo plantas no al sol directo, sabiendo de que es un sector bastante húmedo, que es adecuado probablemente para el helecho, que es frío húmedo. Por otro lado, esa humedad le genera vapor, porque se evapora. Yo tengo con un plato todas las plantas y genera vapor. Entonces eso le ayuda a la aloe vera que no le llega tanto riego, pero sí le llega un calorcito a generarle como el trópico para que se mantenga verde, porque probablemente sí le puede llegar el sol directo. Tengo una aloe vera al sol directo y está amarilla, está quemada, se ve feo, va a volver a salir. Lo bueno de estas plantas es que vuelven a regenerarse, pero se ve al tiro el cambio de estética. ¿Me explico? Por otro lado tengo solamente el sector tropical, full tropical. Más allá tengo las que están acostumbradas, que son subtropicales, como potus, ¿verdad? Algunas marantas, pero ya están acostumbradas. Va a llegar el invierno y eso tengo que ingresarlo a mi hogar porque no va a soportar las mañanas de -3, -4, 0. No, porque son subtropicales. No estoy hablando de templado frío, subtropicales. Probablemente van a ingresar ahí adentro o voy a tener que trasladar las luces, las placas térmicas. ¿Me explico? Pero el hecho de agruparlas, ya sabes las condiciones. Sabes que si son suculentas, son de bajo requerimiento hídrico y las riegas todas por igual y haces un calendario. Sabes que las del trópico quizás se riegan 3 veces a la semana, entonces las riegas todas por iguales. Y las templadas entran en un rango mucho más amplio. Está el frío, está el cálido, está el costero, está los mediterráneos. Entonces ellos pueden ir variando un poquito en cuanto a riego o en cuanto a luz directa o luz poco directa o semiluz o semisombra, pero es por eso que tienes que ir chequeando el origen, pero lo que voy de que el hecho de agruparlas te permite cuidarlas todas por igual. En cambio, si tienes, no sé, un cactus San Pedro y al lado un helecho, no, porque el cactus San Pedro es seco, seco, y el helecho es ultra húmedo y de frío. Probablemente la noche sí se asemejen entre ambos, pero en cuanto al clima del día, para nada. Si los tienes enterrados juntos, menos. Probablemente en macetero puedes discernir entre uno y otro y hacer distintos tratamientos. Pero si están plantados juntos, no. O sea, no. No suma ni pega, ¿ya? Entonces, categoriza en esos tres segmentos que te acabo de mencionar: tropical, templado y árido, o metabolismo CAM, para que lo subdividas en estos tres y puedas más o menos llevar la mantención en cuanto a elegir el sustrato, en cuanto a desparasitar, en cuanto a aplicar fungicida, porque ahí el calendario en cuanto al fungicida es el que te permite también si es que vas a echar más o menos. Si estamos en un grupo árido, donde todo es más seco, probablemente eso permite que no le apliques tanto fungicida como si las plantas que están ultra hiper húmedas o que siempre se les da las condiciones de hongo, como es el calor y la humedad, o en el caso de los helechos que siempre están mucho más expuestos a la humedad, aunque tienen un sistema inmune muy elevado, pero eso te permite que probablemente a estos tengan que aplicarle fungicida cada 15 días y a los cactus y a las suculentas que están en la estepa 1 vez al año.
2 veces al año porque no están tan expuestos, a menos que esté abierta una herida, ingrese un hongo, pero es muy poco probable. ¿Ya? Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Yo con más detalle lo hago en mi super curso. No olvides ser parte de mi alumnado. Ya somos 140 y algo. Estoy muy fascinada porque los resultados son asombrosos. Suscríbete y en todas las redes sociales para enterarte de mi día a día, las observaciones y todo lo que yo también aprendo a diario, lo enseño acá. Nos vemos. Cuídense.